El millonario instantáneo. Un relato claro y estimulante para triunfar. Mark Fisher. 1. En el que el joven consulta a un pariente rico. Había una vez un joven brillante que quería hacerse rico. Había sufrido ya una buena cantidad de desilusiones y fracasos, esto no se podía negar, pero, a pesar de todo, todavía confiaba en su buena suerte. Mientras aguardaba que la fortuna le sonriera, trabajaba como ayudante de un director de cuentas en una agencia de publicidad de segunda fila. Estaba mal pagado y, desde hacía tiempo, encontraba que su trabajo le ofrecía muy pocas satisfacciones. Y ya había perdido todo entusiasmo. Soñaba con hacer otra cosa. Tal vez escribir una novela que le hiciera rico y famoso, acabando así, de una vez por todas, con sus problemas financieros. Pero, no era su ambición, digamos, poco realista. ¿Tenía de verdad la técnica suficiente y el talento necesario para escribir un libro que fuera un éxito de ventas, o llenaría las páginas en blanco con las pesimistas reflexiones que le dictaba su amargura? Su trabajo se había transformado en una pesadilla diaria desde hacía ya más de un año. Apenas si podía soportar al jefe, que se pasaba gran parte de las mañanas leyendo el periódico y escribiendo memorandos antes de desaparecer para ir a disfrutar de un almuerzo de 3 horas. Además, su jefe había perfeccionado el arte de cambiar de opinión y no cesaba de dar órdenes contradictorias, algo que no contribuía a mejorar la situación. Tal vez, si solo se hubiera tratado de su jefe, pero, desgraciadamente, estaba rodeado de colegas que también estaban hartos de lo que estaban haciendo. Parecían haber abandonado cualquier ambición, haber renunciado por completo a cualquier mejora. No se atrevía a mencionar a ninguno de ellos sus fantasías de abandonarlo todo y convertirse en escritor. Sabía que pensarían que se trataba de una broma. Se encontraba apartado del mundo como si estuviera en un país extranjero y fuera incapaz de hablar el idioma local. Cada lunes por la mañana, se preguntaba cómo demonios haría para sobrevivir una semana más en la oficina. Se sentía completamente ajeno a las carpetas que se apilaban sobre su escritorio, a las necesidades de sus clientes que clamaban por vender sus cigarrillos, sus coches, sus cervezas. 6 meses antes, había escrito una carta de dimisión, y había entrado una docena de veces en la oficina del jefe con la carta quemándole en el bolsillo, pero jamás había conseguido reunir el valor necesario para seguir adelante. Resultaba curioso porque, hace 3 o 4 años, no hubiera vacilado ni por un instante. Pero en ese momento no parecía tener claro lo que debía hacer. Algo le estaba reteniendo, una especie de fuerza, o era simplemente cobardía. Parecía haber perdido el valor que, en el pasado, siempre le había permitido conseguir lo que deseaba. Tal vez el hecho de haber ido dejando transcurrir el tiempo a la espera de que apareciera el momento oportuno, intentando buscar excusas para no pasar a la acción, preguntándose si alguna vez conseguiría triunfar, le había convertido en un perpetuo soñador. ¿Se debía su parálisis al hecho de que estaba cargado de deudas? ¿O era simplemente porque había comenzado a envejecer, un proceso que, inevitablemente, se pone en marcha en el instante en que renuncias a tu visión de futuro? A decir verdad, no tenía la menor idea de cuál era el problema. Y entonces un día, en el que se sentía particularmente frustrado, pensó de pronto en un tío suyo que daba la casualidad de que era millonario. Su tío podía, tal vez, estar en condiciones de ofrecerle algún buen consejo o, mejor aún, prestarle un poco de dinero. Su tío, que era conocido como una persona amistosa y de buen corazón, accedió de inmediato a recibirle, pero se negó, de manera rotunda, a prestarle suma de dinero alguna, alegando que con ello no le haría ningún favor. ¿Qué edad tienes?, le preguntó, después de haber escuchado el relato de sus cuitas. 32, susurró con timidez el joven. Sabía muy bien que la pregunta de su tío estaba cargada de reproches. ¿Sabías que, cuando tenía 23 años, John Paul Getty ya había conseguido su primer millón? Y que yo, a tu misma edad, tenía medio millón. Así que ¿cómo es posible que, con lo mayor que eres, te veas forzado a pedir dinero prestado? No lo sé. Trabajo como un esclavo, a veces más de 50 horas a la semana. ¿De verdad crees que trabajar esforzadamente es lo que hace rica a la gente?
Yo creo que sí, bueno, al menos, es lo que me enseñaron a creer. ¿Cuánto dinero ganas al año? 15.000 libras esterlinas. Sí, más o menos, esa es la cantidad, contestó el joven. ¿Crees que alguien que gana 150.000 libras trabaja 10 veces más horas a la semana que tú? Desde luego que no, físicamente imposible. Una semana no tiene más de 168 horas. Así que, si esta persona gana 10 veces más que tú, sin trabajar más de lo que tú trabajas, entonces tiene que estar haciendo algo muy diferente de lo que haces tú. Debe de poseer un secreto del cual ni siquiera has oído hablar. Supongo que así es. Tienes suerte de haber comprendido por lo menos esto. La mayoría de la gente ni siquiera llega tan lejos. Están demasiado ocupados tratando de ganarse la vida como para detenerse y pensar en cómo se podrían liberar de sus problemas de dinero. La mayoría de la gente ni siquiera gasta una hora de su tiempo tratando de imaginar cómo podrían hacerse ricos y de preguntarse por qué nunca han conseguido hacerlo. El joven tuvo que admitir que, a pesar de sus grandes ambiciones y sus sueños de ganar una fortuna, tampoco se había detenido a pensar realmente en su situación. Todo parecía distraerle, impidiendo que se enfrentara con esta tarea que, a todas luces, era de fundamental importancia. El tío del joven permaneció en silencio unos instantes, y después miró a su sobrino fijamente a los ojos mientras en sus labios se formaba una sonrisa amable aunque un tanto irónica. Entonces le dijo: «Escucha, he decidido ayudarte. Te enviaré al hombre que me ayudó a convertirme en millonario de un día para el otro, o como mínimo a conseguir la mentalidad de un millonario. Pero dime, ¿de verdad quieres hacerte rico? Más que nada en el mundo. Este es el primer requisito. El principal. Pero no es suficiente. También necesitas saber cómo». El joven se encogió ligeramente de hombros, indicando que estaba de acuerdo. Entonces, su tío le dijo: «El millonario instantáneo vive en F. ¿Sabes dónde está?» «Sí, pero nunca he estado allí». «¿Por qué no lo intentas? Ve a verle. Tal vez esté dispuesto a revelarte su secreto. Vive en una casa fantástica, la más bonita de toda la ciudad. No tendrás ninguna dificultad para encontrarla. ¿Por qué no me revelas tú el secreto aquí y ahora? Así no tendría que tomarme la molestia de ir hasta allí. Simplemente porque no tengo el derecho a hacerlo». Cuando el millonario instantáneo me lo confió, lo primero que hizo fue hacerme prometer que jamás se lo revelaría a nadie. Sin embargo, sí me dijo que podía decirle a cualquiera dónde lo había aprendido. Al joven, todo esto le pareció tan sorprendente como complicado. Pero también despertó su curiosidad. ¿Estás seguro de que no me puedes decir nada más? Completamente seguro. Lo que sí puedo hacer es recomendarte muy calurosamente al millonario instantáneo. Y sin decir nada más, su tío sacó de uno de los cajones de su escritorio de roble macizo, una elegante hoja de papel de carta, cogió su pluma y, rápidamente, escribió unas cuantas líneas, luego, dobló la carta, la guardó en un sobre que selló y, con una sonrisa en los labios, se la entregó a su sobrino. «Aquí tienes tu presentación», dijo. «Y aquí tienes la dirección del millonario. Una última cosa. Prométeme que no leerás esta carta. Si lo haces, probablemente ya no te será de utilidad, pero, si llegas a abrirla, a pesar de mi advertencia, y todavía deseas que te pueda servir, entonces tendrás que simular que no la has abierto. Pero ¿cómo puedes deshacer lo que está hecho?». El joven no tenía ni la más remota idea acerca de lo que decía su tío, pero no quiso preguntar. Su pariente siempre había tenido la reputación de ser un excéntrico. Y, después de todo, le estaba haciendo un favor. Así que decidió no insistir sobre el tema. Le dio las gracias y se marchó. 2. En el que el joven conoce a un anciano jardinero. Aquella misma tarde, marchó a toda prisa. Le resultaría muy difícil conseguir llegar a conocer al millonario instantáneo. Estaría dispuesto a recibir a un visitante inesperado y a revelarle su método secreto para hacerse rico.
Aunque estaba a punto de llegar a la casa del millonario, el joven no fue capaz de seguir resistiéndose a la curiosidad y, a pesar de las palabras de advertencia de su tío, abrió la carta que su pariente tan bondadosamente había escrito para él. Boquiabierto, se preguntó si no habría alguna equivocación o si su tío había querido gastarle una broma. La carta no era más que una hoja de papel en blanco. Disgustado, estuvo a punto de desprenderse de ella, pero en ese momento vio la casa del millonario y a un guardia de seguridad, que probablemente le vería si arrojaba el papel. Como era de esperar, el guardia tenía una expresión impenetrable, sin el menor atisbo de una sonrisa. De hecho, parecía tan impenetrable como la inexpugnable fortaleza que debía proteger. ¿Qué puedo hacer por usted?, le preguntó el guardia, con voz tajante. Quisiera conocer al millonario instantáneo. ¿Tiene usted una cita? No, pero... Bueno, entonces, ¿tiene usted una carta de presentación?, le preguntó el guardia. Desde luego que tenía una, pero no había nada escrito en ella. Le costó mucho al joven pensar en una estratagema que podía sacarle de esta situación. Sacó a medias la carta del bolsillo y, rápidamente, la volvió a ocultar. Sin embargo, el guardia no se dio por satisfecho. ¿Podría ver la carta, por favor? Ahora estaba en un aprieto. Pensó. Si le doy la carta pensará que estoy tratando de engañarle. Y si no se la doy, tampoco me dejará pasar. Se enfrentaba a lo que parecía un dilema imposible de resolver. Entonces, recordó las palabras de su tío que, en su momento, no había entendido. Si abres la carta, tendrás que simular que no la has abierto. ¿No era esta la única cosa que le quedaba por hacer? Le entregó la carta al guardia que, por decir algo, digamos que la leyó. Su rostro permaneció totalmente inexpresivo. Muy bien, dijo, devolviéndole la carta al joven. Ya puede usted pasar. El guardia le condujo entonces hasta la puerta de entrada de la lujosa casa de estilo Tudor donde vivía el millonario. Un mayordomo, impecablemente vestido, le abrió la puerta. ¿Qué desea el señor?, preguntó. Quiero ver al millonario instantáneo. Está ocupado y no puede recibirle en este preciso momento. Tenga la bondad de esperarle en el jardín. El mayordomo acompañó entonces al joven hasta la entrada de un jardín que tenía el aspecto más propio de un parque. En el centro había un estanque. El joven paseó un rato, admirando los hermosos árboles. Mientras lo hacía, vio a un jardinero que aparentaba tener unos 70 años. Estaba inclinado sobre un rosal para podarlo, y un sombrero de paja de amplias alas le ocultaba los ojos. Cuando el joven se acercó, el jardinero interrumpió su trabajo para darle la bienvenida. Le sonrió. Sus ojos azules, brillantes y alegres, eran de una edad tan indefinida como el cielo. ¿Para qué ha venido usted aquí?, le preguntó con una voz cálida y amistosa. He venido a conocer al millonario instantáneo. Ah, ya veo. ¿Y con qué intención, si no le importa que se lo pregunte? Bueno, yo simplemente quiero pedirle su consejo. Obviamente. El jardinero parecía estar a punto de volver a ocuparse de su rosal cuando se lo pensó mejor y le preguntó. Vaya, por cierto, ¿no tendría por casualidad un billete de 5? ¿Un billete de 5? Exclamó el joven, sonrojándose. Pero si es todo lo que tengo, 5 libras. Perfecto, es justo lo que necesito. Aunque a todos los efectos parecía que estuviera pidiendo limosna, el jardinero mantenía una actitud muy digna. Sus maneras denotaban una gracia y un encanto excepcionales. De verdad que me agradaría poder dárselas, replicó el joven, pero el problema es que no me quedará ni un céntimo para poder volver a casa. ¿Tiene usted la intención de volver hoy mismo a su casa? No, quiero decir, no lo sé, respondió el joven, que ahora estaba bastante confuso. No quiero marcharme sin haber visto antes al millonario instantáneo. Pero si usted no necesita hoy el dinero, ¿por qué se muestra tan reacio a prestármelo? Tal vez tampoco lo necesite mañana. ¿Quién sabe? Quizá mañana ya sea usted millonario. Este razonamiento no le pareció del todo lógico al joven, pero carecía de la fuerza necesaria para plantear nuevas objeciones.
Así que, cuando el jardinero le volvió a pedir el dinero, se lo entregó. En el rostro del jardinero apareció una sonrisa. La mayoría de la gente tiene miedo a pedir las cosas y, cuando finalmente se deciden hacerlo, entonces no insisten lo suficiente. Es un error. En aquel momento, el mayordomo se presentó en el jardín y se dirigió al anciano en un tono de voz muy respetuoso. Por favor, señor, ¿podría darme 5 libras? El cocinero se marcha hoy e insiste en que se le pague el dinero que se le debe. Me faltan 5 libras. El jardinero sonrió. Metió la mano en uno de sus bolsillos y sacó un grueso fajo de billetes. Debía de tener miles de libras, con todos esos billetes de 20 y 50 que el joven alcanzó a ver. El jardinero cogió el billete de 5 libras que el joven había aceptado prestarle a regañadientes y se lo entregó al mayordomo, que le dio las gracias, hizo una reverencia un tanto obsequiosa y rápidamente desapareció en el interior de la casa. El joven estaba indignado. ¿Cómo era posible que el jardinero tuviera la cara dura de apropiarse de las últimas 5 libras que le quedaban en el mundo cuando tenía los bolsillos llenos de billetes? ¿Por qué me ha pedido usted las 5 libras? Murmuró el joven, haciendo lo imposible para ocultar la furia que sentía. Usted no las necesitaba. Claro que las necesitaba. Fíjese. No tengo ni un solo billete de 5 libras, le explicó, mientras le enseñaba el grueso fajo de billetes. No pensará usted que le iba a dar un billete de 50 libras, ¿verdad? ¿Por qué demonios lleva usted tanto dinero encima? Es mi dinero de bolsillo, replicó el jardinero. Siempre llevo 10.000 libras por si acaso las necesito. ¿10.000 libras? Tartamudeó el joven, sorprendidísimo. De pronto, todo se le hizo muy claro. El mayordomo tan cortés, la increíble cantidad de dinero de bolsillo. Usted es el millonario instantáneo, ¿verdad? Por el momento, contestó el jardinero. Me alegra que haya venido. Pero dígame, ¿quién le envía? Mi tío, Mr. McCluskey. Ah, sí. Ahora le recuerdo. Vino a verme hace ya muchos años. Era un pensador muy original, como todos los hombres que se hacen a sí mismos, por cierto. Pero dígame, ¿cómo es que usted todavía no es rico? ¿Se ha planteado alguna vez con seriedad esta pregunta? La verdad es que no. Entonces, tal vez es la primera cosa que debería hacer. Si usted quiere, puede pensar en voz alta delante mío. Yo intentaré seguir el hilo de sus razonamientos. El joven hizo unos débiles intentos pero, finalmente, renunció al esfuerzo. Ya veo, dijo el millonario. No está usted acostumbrado a pensar en voz alta. ¿Sabe que hay muchísimos jóvenes de su misma edad que ya son ricos? Algunos de ellos hasta son millonarios. Otros están a punto de conseguir su primer millón. ¿Y sabe usted que Aristóteles Onassis tenía 26 años y 350.000 libras en el banco cuando dejó América del Sur y vino a Inglaterra, donde soñaba con montar su imperio naviero? ¿Solo 26? Preguntó el joven. Así es. Y cuando comenzó únicamente disponía de 250 libras. No tenía ningún título universitario ni oficio alguno y, desde luego, tampoco tenía contactos, pero ahora es la hora de ir a comer, comentó el anciano. ¿Le gustaría acompañarme? Con mucho gusto. Gracias. El joven siguió al millonario instantáneo que, a pesar de su edad, todavía caminaba con agilidad. Entraron en la casa y fueron hasta el comedor donde la mesa ya estaba preparada para 2. Por favor, siéntese, le invitó el millonario instantáneo. Le señaló la cabecera de la mesa, el lugar generalmente reservado al anfitrión. Él, por su parte, se sentó a la derecha de su joven invitado, directamente enfrente de un hermoso reloj de arena que tenía grabada la siguiente inscripción: El tiempo es oro. El mayordomo se presentó con una botella de vino y llenó las copas. Bebamos por su primer millón, dijo el millonario, levantando su copa. Él bebió un sorbo, el único que tomó durante toda la velada. También comió con mucha frugalidad. Tan solo unos pocos bocados de un delicioso filete de salmón. ¿Le agrada lo que hace para ganarse la vida?, le preguntó el millonario al joven. Supongo que sí. Asegúrese de estar convencido de ello.
Todos los millonarios que he conocido, y he conocido a unos cuantos en el transcurso de los años, amaban sus ocupaciones. Para ellos, trabajar se había convertido casi en una actividad de recreo, tan agradable como un pasatiempo. Es por eso por lo que la mayoría de los ricos muy pocas veces se toman vacaciones. Porque tienen que privarse de algo que les gusta tanto. Hacerlo no sería más que mortificarse. Y esta también es la razón por la cual continúan trabajando aún después de hacerse varias veces millonarios. Ahora bien, aunque disfrutar con el trabajo que se hace es algo absolutamente imprescindible, la verdad es que no es suficiente. Para hacerse rico, se tiene que conocer el secreto. Dígame, ¿al menos cree que este secreto existe? Sí, lo creo. Bien, este es el primer paso. La mayoría de la gente no lo cree. Además, ni siquiera creen que puedan hacerse ricos. Y tienen razón. Nadie que piense que no puede hacerse rico, llegará a conseguirlo. Tiene que comenzar por creer que puede hacerlo, y después anhelarlo apasionadamente. Pero debo añadir que mucha gente, la mayoría de hecho, no están preparados para aceptar este secreto, incluso aunque se les revele en términos muy simples. En realidad, su mayor impedimento es su propia falta de imaginación. Esta es, en el fondo, la razón por la cual el verdadero secreto de la riqueza es el mejor guardado del mundo. Es un poco como la carta robada en el cuento de Edgar Allan Poe, prosiguió el millonario instantáneo. ¿Lo recuerda usted? Es aquel sobre una carta que la policía buscaba en la casa de alguien y que no encontraba porque, en vez de estar oculta en algún lugar, estaba colocada en un sitio que nadie se podía imaginar. A la vista de todo el mundo, relato ilustra a la perfección uno de los principios de Emerson. Lo que impidió a la policía encontrar la carta fue su falta de imaginación, o, si lo prefiere, sus ideas preconcebidas. No esperaban encontrársela allí, así que nunca lo hicieron. El joven escuchaba atentamente al millonario. Nunca nadie le había hablado de esta manera y sentía una profunda curiosidad. Ardía por descubrir cuál era el secreto. De cualquier manera, una cosa era bien cierta. Aunque este hombre en realidad no conociera el secreto, evidentemente había sido un genio a la hora de montar la escena. Y sobre todo, sabía cómo explicar las cosas de una manera sencilla y clara, a menos que todo aquello no fuera más que un número de ilusionismo magníficamente puesto en escena. 3. En el que el joven aprende a valorar las oportunidades y a correr riesgos. Ahora, después de todo lo que ha escuchado, ¿cuánto dinero estaría usted dispuesto a pagar para conseguir el secreto de la riqueza?